Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro SIMAPRO Home Edition, en esta ocasión dedicado a la transformación tecnológica y su impacto en la recuperación del sector inmobiliario, en la reactivación del sector inmobiliario. Antes de dar de presentar y dar paso a las personas que nos acompañan esta mañana, como siempre quiero mandar un mensaje de solidaridad con todos aquellos que han sido afectados por la enfermedad, por el COVID-19, en especial aquellos que han perdido algún ser querido, y también mandar un mensaje de apoyo y de solidaridad a todos aquellos que están peleando activamente contra la epidemia en el sector sanitario y también a todos aquellos que nos suministran productos y servicios esenciales durante estos días. A todos ellos, como digo, nuestro mensaje de apoyo. Doy paso ya al panel de esta mañana, un panel de lujo con 5 personas que tienen una vastísima experiencia en temas relacionados con la innovación y con la tecnología, empezando por Óscar Carbajo, Head of Customer Centric Innovation en TINSA Digital. Óscar ha trabajado 15 años en temas relacionados con productos digitales, 5 años trabajando en TINSA y antes ha pasado por el sector turístico y por el sector bancario, así que acumula una amplísima experiencia. También nos acompaña esta mañana Rosario de Castro, CMO de Sareb y profesora del Programa Avanzado en Innovación y PropTech del Instituto de Empresa. Tomás Sánchez, Residential Intelligent Head en CBRE España y muy vinculado a temas de innovación en toda su carrera profesional. Javier de la Torre, fundador y director de estrategia en Carto. Y también como moderador estará con nosotros Carlos Álvarez Ramallo, Banking Industry Manager de Google, especialista en PropTech y con una carrera de más de 7 años en Google, también, por tanto, muy involucrado siempre con temas de innovación. Por mi parte, nada más, y espero que, como los seminarios anteriores, por las opiniones que nos vais transmitiendo a través de las encuestas que rellenáis una vez finalizado cada encuentro, espero que este sea igual, al menos, de útil que habéis considerado los anteriores. Así que muchas gracias de nuevo por estar ahí y, Carlos, cuando quieras, damos comienzo al coloquio. Muchas gracias, Eloy. Buenos días a todos y muchas gracias también a los miembros del panel que me acompañan en la mañana de hoy. Bien, bueno, la situación un poco que nos acompaña, pues invita lógicamente, como empezaba Eloy, pues a mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todas esas personas pues que estamos sufriendo pues esta enfermedad pues a través de amigos, de compañeros, de familiares, ¿no? Que es una situación pues bastante complicada y desde aquí pues nuestro abrazo y nuestro cariño más cercano, ¿no? Creo que ahí tenemos dos realidades ahora mismo. Estas dos realidades, una pues lógicamente sería la realidad física, personal, la sanitaria, ¿no? Digamos que es la más cercana, la prioritaria, y hay otra que tenemos que tener en cuenta, lógicamente, pensando un poco más a medio y largo plazo, que es la realidad económica. Esta expansión del coronavirus pues ha limitado la producción de muchas empresas y ha afectado a mercados y ha influido incluso en la baja del precio del petróleo, porque lógicamente pues hay menos fábricas produciendo, menos coches funcionando y se dio una situación paradójica que nunca se había ocurrido en la historia, como fue ayer, lógicamente, en el mercado de Estados Unidos, en el barril Texas, que por primera vez cotizó en negativo. Esto nos lleva pues, a buscar y a leer un poco cuál está siendo la situación y cómo se ve la situación desde el Fondo Monetario Internacional. El otro día, su directora gerente, Cristalina de Olgueda, decía que íbamos a tener una situación similar a la Gran Depresión, no tanto en duración, que recordemos que duró toda la década de los años 30, ¿verdad? Sino más en profundidad. Y esto, pues si lo trasladamos a un escenario local, si nos fijamos en las últimas declaraciones de Alain Lacalle, que como sabéis es el economista jefe de Tresis, ¿no? Hablaba de un paro máximo de un 31 pico, de un 35%, y luego que se estabilizará en un 21%. Me ponía los pelos de punta, la verdad, con una caída de 21% durante este año 2020, ¿no? Y también de todos los riesgos de crisis y empresas amenazadas por
que tenemos en esta situación. Carlos, no sé si me escuchas. Se te escucha entrecortado. A ver si puedes acercarte al micrófono, por favor. Sí, a ver si podemos acercarnos un poco más. No sé si me escucháis un Mejor poco ahora. mejor ahora. Mejor ahora. Bien. Sí, comentaba también que hasta aquí era la parte negativa, con lo cual si me habéis oído peor, como era la parte negativa, mucho mejor. Nos queda ahora la parte positiva. En diferentes foros en los que hemos estado escuchando todo durante estas semanas, creo que se hace una comparación inevitable con la situación que vivíamos en el año 2008, y es que en este caso pues los españoles pues tenemos menos deudas en este momento, aunque somos pobres, porque digamos otra situación. Es verdad que la situación concreta del sector inmobiliario es una situación muy distinta a la que había en aquella época. En aquella época pues estábamos como estigmatizados, ¿no? Como que éramos casi los causantes de aquella crisis. En este caso, más que formar parte del problema para la opinión pública, somos parte de la solución, ¿no? Creo que la responsabilidad del sector inmobiliario en este momento pues es crucial, y como tal, una parte en concreta, que es la que hoy nos ocupa, que es la parte relativa a la tecnología. Esta tecnología que nos va a obligar a adoptar, la que decía el otro día un meme de estos que circulan, no de los que son bulos o cosas de estas, sino de los que circulan por internet, que nos mandaban, ¿no? De quién ha conseguido transformar digitalmente tu compañía, y si a quién ha sido CEO o el coronavirus, ¿no? Y el 80%, el 75% aparecía como la barrita de que había sido el coronavirus el que había obligado a esta transformación digital en cada una de las empresas. Esta transformación digital, que ya bromas aparte, sí que se está produciendo en gran parte de las compañías, igual no tanto en las nuestras porque siempre tenemos como más inercia, pero sí que se está avanzando muchísimo en este sentido. Esta digitalización o transformación digital dentro de las compañías nos va a permitir ser muchísimo más eficientes y afrontar de una forma muchísimo más potente toda la conversión y todos los cambios que nos vienen hasta ahora. Y es que cuando volvamos a salir, ¿no? No todo quedará igual, ¿no? Pues habrá hábitos que se quedarán iguales, pero hay otros hábitos de los que hayamos cogido ahora mismo, pues que perdurarán en el tiempo, y esto obligará a un cambio, a entender ese cambio en la sociedad y en los usuarios, en nuestros propios clientes, ¿no? Por eso, bueno, pues aprovechando y abriendo ya el turno de preguntas, me gustaría entender si nuestros ponentes de hoy consideran que estos cambios que se van a producir, ¿cuáles de ellos específicamente aplicados al sector inmobiliario creéis que van a tener una mayor incidencia en el sector inmobiliario? ¿Cómo va a ser nuestro usuario post-COVID cuando salgamos de aquí? Bueno, pues no sé quién se quiere lanzar primero. ¿Quién se lanza? Yo creo que hay un cambio muy importante en los hábitos de consumo, ¿no? que nos han enseñado estos meses o estas semanas de confinamiento bueno, pues a nivel familiar, a nivel de casa, dentro de la casa, a organizarnos mejor en los hábitos de consumo. Eso yo creo que a futuro puede ser interesante que se mantengan ciertos hábitos y que seamos más eficientes, ¿no? Y eso dentro de la parte de eficiencia energética quizá pues puede haber hábitos ahí que nos ayuden a cuidar un poco el planeta. Y por otro lado, el tema de la descentralización. Nosotros en TINSA en muy poco tiempo hemos conseguido que casi 300 personas de la oficina de Madrid puedan trabajar desde casa sin ningún tipo de problema. Entonces, si conseguimos que eso se mantenga y que el teletrabajo sea realmente una nueva forma de afrontar retos de negocio, pues quizá la gente que vive en ciudades pues se pueda plantear otras cosas. Yo, de hecho, soy originario de un pueblo de Zamora y bueno, me gustaría pasar más tiempo allí, ¿no? Entonces, eso yo creo que mucha gente va a estar en esa situación de poder estar más cerca de sus familias y trabajar sin ningún problema. Y luego hay otra cosa importante que yo creo que también hay que tener en cuenta, y con esto termino esta reflexión, es que a veces, o sea, los clientes hasta ahora eran un poco más ingenuos o no tenían en cuenta determinadas cosas, pero ahora se les ha obligado a darle valor a todo el tema de la digitalización, al trabajo en remoto,
a todo esto que nos ha obligado esta situación y que a partir de ahora pues van a demandar más agilidad en tramitaciones de proyectos inmobiliarios, en temas de organizaciones de la administración pública que a lo mejor tienen más demora y que al final ven que eso se pueda mejorar, y a lo mejor por ahí también conseguimos flexibilizar un poco esa parte. Hola, me lanzo yo. ¿Me oís? ¿Verdad? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que creemos o el impacto que puede tener en los usuarios los comportamientos? Bueno, yo creo que si lo llevamos al sector, todos los sectores se van a ver afectados por el impacto del COVID, pero yo creo que en el caso de residencial va a ser clave en varios, ¿no? Y uno de ellos va a ser los procesos de comercialización y venta, ¿no? de cualquier activo, tanto sea en obra nueva como en segunda mano, como en la parte de alquiler. O sea, es decir, ahora, igual que antes, cuando ibas a alquilar una vivienda, siempre te imaginabas la presencia de un agente, seguramente en poco tiempo veremos que haya visitas autónomas, en la que una persona pueda reservar, el poder ver un piso sin la necesidad de que haya un agente, el poder subir a esa vivienda sin la necesidad de que nadie le abra, con todo domotizado, que una propia aplicación te pueda enseñar el piso y que en ese mismo momento tú puedas reservar y pagar la red, o sea, pagar el contrato, ¿no? Es decir, yo creo que la parte de proceso de comercialización se va a ver muy, muy afectada. Por ser breve, también creo que en la vida, en las viviendas, yo creo que en un futuro con este teletrabajo, que no creo que vayamos a dejar de trabajar en casa en un corto o medio plazo, yo creo que la demanda de zonas de salas de trabajo en los edificios residenciales, yo creo que va a ser algo que se va a necesitar en un futuro. Y, por supuesto, como decía también mi compañero, la parte de venta, la parte constructiva va a necesitar de mucha digitalización, ¿no? Yo creo que son 3 puntos que también nos podremos extender en las siguientes preguntas, pero bueno, esa es un poco la reflexión. Yo, si me permitís, en línea con lo que estaba comentando, bueno, lo que habéis comentado ambos, creo que una de las cosas que los clientes esperan en este momento de las compañías es lo que, bueno, yo ya estoy llamándolo presencia. Quiere decir que hasta ahora estábamos acostumbrados, y como cliente hablo, estábamos acostumbrados a que las compañías en las distintas fases de los procesos de toma de decisión nos fuesen acompañando y fuesen asesorando nuestros procesos. Y en este momento es crítico que los clientes sigan detectando que las organizaciones estamos ahí, que seguimos siendo capaces de resolver sus dudas, sus inquietudes, sus problemas y darles soluciones a sus necesidades. Es decir, que para mí una de las oportunidades de esta crisis es que podemos consolidar el acercamiento al cliente, podemos consolidar eficiencias en la relación con nuestros clientes que además van a ser bastante valiosas. Y mira, Tomás, has puesto un caso encima de la mesa, este tema de las visitas autónomas, pues aquí pues puedo decir orgullosa que Sareb lanzó el proyecto Visítame, efectivamente, y que es uno de esos proyectos que permite al potencial arrendatario hacer la visita como quiere, cuando quiere, tomarse el tiempo que necesita, no el tiempo que a veces le genere el API, y es una experiencia más de esas de relación con cliente, pero sobre todo creo que es crítico el que nuestros clientes, sea en el área de real estate en el que estemos hablando de compraventa residencial, o estemos hablando de fondos, o estemos hablando de desarrollos de suelo, etcétera, etcétera, incluso en el proceso constructivo, que vea que tenemos capacidad de resolver como compañías los mismos problemas y las mismas situaciones y en los mismos, como mínimo, tiempos. Y ahí me uno a lo que decía Óscar, la ventaja de esto es que encima estamos identificando oportunidades de mejoras en los tiempos y ineficiencias, y está ahí nuestro reto, el acreditar que no solo estamos funcionando con esas 300 personas, en nuestro caso 400 en remoto, sino que lo estamos haciendo bien y estamos siendo capaces de mantener
la productividad y encima generar eficiencias complementarias. Y desde luego el día que volvamos eso ya no es un paso atrás, es un paso adelante. Quizá pues yo un poco, muchas de las cosas ya habéis comentado, quizá a título individual como ciudadano, ¿no? No sé, cosas donde muy claro, pues yo ahora mismo estaba justo precisamente personalmente haciendo obras en una casa nueva. La gestión de una obra a distancia a día de hoy todavía tiene muchos retos, ¿no? Entonces hay muchos procesos ahí de digitalización, obviamente, que yo creo que tienen que ser cambiados y que lo serán en los próximos meses y años. Pero quizá también una reflexión, ¿no? Pues obviamente el producto, como decíamos, va a cambiar, ¿no? Las demandas de los clientes. Quien no tiene una terraza, un despacho en casa, quien no tiene fibra óptica a día de hoy, por suerte en España tenemos una ventaja con respecto a Europa y otros países en Europa y en el mundo, donde tenemos una gran red de fibra óptica. Pero esos tipos de infraestructuras que antes eran también importantes, relevantes en este sector, pasan a ser fundamentales. Quizá, bueno, en estos meses sin duda es más importante estar bien conectado a Internet que estar bien conectado por autopista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que siempre llevamos diciendo durante muchos años, a día de hoy ya son fundamentales. Y ya más desde el punto de vista del sector en sí mismo, quizá una cosa que nos estamos viendo es la importancia de la monitorización de los datos. O sea, estamos hablando de una situación que está cambiando de forma continua, donde si una empresa decide tomar una decisión demasiado pronto o demasiado tarde, el impacto en sus resultados, en su viabilidad, va a ser muy, muy importante. Entonces, cuándo abrir, cuándo dejar de abrir, cuándo tomar unas medidas, cuándo tomar otras, son situaciones que ahora mismo los gobiernos están teniendo que tomar. Pues ya hablamos, ¿no?, de los gobiernos decidiendo intentar tener más granularidad en las decisiones, abrir zonas geográficas, liberar ciertas operaciones en ciertas zonas mientras se mantienen otras. Esas mismas decisiones las van a tener que tomar las empresas en este sector y en todos los sectores. Y aquellas empresas que están listas para monitorizar la situación y ser capaces de tomar decisiones en base a los datos que tienen menos posibilidades de cometer errores que pueden terminar costándoles muy, muy caros. Entonces, quizá el uso de los datos y la información en un caso como este pasa a ser todavía más fundamental de lo que era hasta hace poco, ¿no? Y eso yo creo que va a producir una aceleración enorme en el uso de los sistemas de información en un sector que sí que los usaba, pero no los tomaba como críticos. Y ahora pasará a ser, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Javier. Yo creo que aquí hemos juntado, ¿no?, dos partes bastante importantes. Uno, los cambios que yo os preguntaba, y otra, la respuesta que le estamos dando, ¿no? Yo creo que habéis sido bastante ávidos en la junta, ¿no?, en la mezcla de estos dos conceptos, porque lógicamente pues esos cambios que nosotros vamos a detectar en los usuarios, en nuestros potenciales clientes, pues se tienen que ver reflejados en un cambio dentro de las propias organizaciones. ¿Creéis que no solo de cara a la comercialización, como habéis visto, y a lo que comentaba también Javier, ¿no?, de los cambios en los requerimientos, ¿no?, que comentábamos que a lo mejor pues cuando te vas a cambiar de una casa, pues las decisiones o las cosas que buscas o las cosas que primas, las características que primas en una vivienda, pues son distintas a aquellas que hubieras preferido o aquellas listado de cosas que habrías planteado antes de una crisis como esta, ¿no? Contemplando el teletrabajo y contemplando la situación, pues dices, pues oye, me gustaría pues tener pues una terraza más grande o un jardín, o irme más a las afueras para tener una casa más amplia, etcétera, etcétera. ¿Creéis que hay unas soluciones tecnológicas que dentro de las organizaciones y en qué áreas van a tener una situación más relevante o van a cobrar una especial importancia? Óscar. No te escuchamos. Perdón. Que el foco principal debería estar en satisfacer las necesidades de los clientes, obviamente, y bueno, pues ayudar, en nuestro caso, a nuestra red técnica y a seguir eficientando nuestros procesos internos. Dentro de estos tres objetivos clave, pues quizá en la parte más organizativa, nosotros, como decía, estamos en un momento de madurez en cuanto a nuestro proceso de transformación, que nos ha permitido descentralizar mucha gente que en otro momento hubiera sido imposible. Entonces, todo esto nos hemos apoyado en tecnologías, pues en Google, como
Gmail, Meet, Drive, Jira. O sea, tenemos un entramado que además toda esta plataforma tecnológica está fuera de nuestras oficinas, son soluciones en cloud que tenemos fuera y que además todo nuestro software es propio, la mayor parte de nuestro software es propio y lo tenemos fuera de las oficinas, ¿no? Y cumplimos ahí con prácticas de ciberseguridad y todo esto que tampoco hay que perder de vista, ¿no? Que no solo vale crecer o intentar ser más tecnológico, sino hacerlo de una forma constante y bueno, pues paso a paso, asegurando cada paso, ¿no? Y luego dentro de la parte de procesos, pues intentamos optimizar, pues yo qué sé, recientemente el reconocimiento de imágenes, gracias a también tecnología Google, pues que el tasador o que el técnico no tenga que identificar imágenes, que lo que permite es optimizar su tiempo y al final es reducir tiempos de entrega y valor para el cliente, ¿no? Y bueno, y luego sí que hacer un esfuerzo extra nosotros en nuestra parte con todo el tema de OEMs, de valoraciones automáticas, intentar que nuestros algoritmos sean cada vez más eficientes para intentar ayudar a los tasadores a conseguir mejores tiempos en cuanto a la valoración, ¿no? A dar un valor. Y en eso, pues para mí son tanto a nivel interno como a nivel externo, pues mejoras tecnológicas que pueden ser interesantes, ¿no? Y eso, al final también, como decía antes Javier de la Torre, nos lleva a tener cada vez más datos y a tener cada vez más información que no solo nos ayuda a ofrecer un valor añadido al cliente, sino a conocernos mejor como empresa y a conocer mejor cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Muchas gracias, Óscar. Aquí yo creo además que has comentado un tema bastante importante sobre la parte de trabajar en cloud. Muchas veces pensamos que todo el cambio, esta migración tecnológica, pues puede ser tremendamente caro y nos cuesta mucho, digamos, romper esa barrera y decir, oye, ¿cómo voy a montar yo toda esta estructura tecnológica cuando mi negocio está muy alejado, ¿no? El core de mi negocio está muy alejado de esta parte tecnológica. Y has dado en la clave de decir, oye, ya hay proveedores de tecnología que me están proporcionando todas estas soluciones y que me están ayudando que me están ayudando digamos, a eficientar mis procesos desde un punto de vista tecnológico sin necesidad de hacer grandes inversiones, ¿no? Tomás, no sé si tienes algo que añadir. Sí, bueno, muy breve, o sea, también un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué tecnologías y en qué áreas? Pues como decía antes, en el área de comercialización, la parte va a haber una mezcla de tecnologías que será la realidad virtual, luego la parte de formalizar el contrato en la que tengas onboarding digital, la parte contractual, el onboarding digital, la firma de contratos. Desde CBRE, por ejemplo, tenemos ya una herramienta que es la reserva online. Nuestros clientes pueden reservar una vivienda a obra nueva desde su casa en el que tiene todos estos componentes de tecnología y cada una en una misma plataforma todos esos procesos. Y creo que hay una parte, comentaba antes Javier, que es el dato. O sea, para nosotros dentro de CBRE, en diferentes áreas, como puede ser en inversión, en la parte de estrategia, en la parte de valoraciones, para nosotros el dato ahora es fundamental para dar un servicio mucho más eficiente a nuestros clientes, no solo en la parte de Data Analytics, sino todo lo que lleva Data Science, que es la parte prescriptiva para futuro y prescriptiva. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo con nuestros clientes en esta parte, ¿no? En darle este servicio fundamental. Muchas gracias, Tomás. Javier y Rosario, no sé si tenéis algún comentario adicional. Bueno, quizá con respecto al tema de qué soluciones tecnológicas, bueno, hay algunas que son bastante obvias porque ya lo estamos viendo en su desarrollo en las bolsas, ¿no? O sea, Zoom, la plataforma que estamos usando ahora mismo para esta videoconferencia, ha crecido más en este año que en todo 2019. Entonces, obviamente hay ciertas tecnologías como Zoom, Slack, DocuSign, que pues pasan a ser ahora ya estar en lo que sería el late majority, o sea, que cualquier empresa que no las tenga, pues ya va por detrás, ¿no? Entonces, con lo cual eso vamos a ver ahí uno muy claramente. Con respecto a lo que decíamos, quizá por nuestra parte, desde Carto, lo que vemos es efectivamente esa aceleración en lo que son
los procesos de creación de departamentos de data science y de analistas de datos dentro de las empresas, sobre todo para crear esos mandos de control, de poder entender la situación del mercado para poder saber cuándo, como digo, abrir, dónde hacer inversiones, en qué modo hacerlas, ¿vale? Pero también información integrada, análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Donde obviamente estamos hablando mucho también desde el punto de vista, digamos, del real estate, digamos, comercial, pero pensemos, por ejemplo, en locales comerciales en el centro de las ciudades. Los análisis de riesgo para los próximos 2 años, donde todavía vamos a tener que estar viviendo con el COVID, va a requerir un replanteamiento sobre el valor y digamos, los riesgos que se asumen con una localización, ¿no? Obviamente nos podemos imaginar que un local en la Gran Vía no se ve igualmente afectado que un local en las afueras, ¿no? O sea, hay diferentes ahora factores que, digamos, que el COVID-19 han cambiado la manera de entender muchas de estas valoraciones y estos análisis que hacíamos, ¿no? Y aquellas empresas que son capaces de hacer esos análisis, que tienen sistemas de datos conectados, integrados, que están acostumbrados a trabajar con información, si no en tiempo real, de una manera continua, van a estar mucho mejor preparadas para estos próximos meses y años que vienen. O sea, es decir, todo lo que es BI, Data Analytics, AI, Machine Learning, va a haber un empuje muy, muy fuerte. Muchas cosas que ahora lo que no vamos a poder descubrir vía los datos, y eso va a hacer que cambiemos muy rápidamente de esa visión subjetiva, digamos, de un análisis manual a un análisis automatizado a través del análisis de los datos. Esta parte me recuerda a una cosa que siempre he comentado yo, ¿no? De que hemos pasado una era en la que pasamos de feelings a datos, ¿no? De pasar el dato a ser una parte fundamental, ¿no? de nuestra operativa. Y me recuerda, cuando hablabas de la necesidad de incorporar data scientists y otro tipo de elementos, algunos de vosotros, los más jóvenes, recordaréis aquel anuncio que había de hay una chica nueva en la oficina que se llama Farala y es divina, ¿no? Entonces, esos van a ser los data scientists que vamos a tener yo creo, a partir de ahora. Creo, no sé si tenemos a Nieves. Sí, hola. Sí. Hola, Nieves, ¿qué tal? De Altamira. Querías comentarnos alguna cuestión, ¿no? Sí, bueno, muy buenos días a todos y encantada de compartir foro hoy con vosotros. Yo quería haceros una reflexión y un par de preguntas al respecto. En Altamira hace ya un par de años que pusimos en marcha un proyecto, un pequeño piloto, en el que, bueno, vendíamos supuestamente pisos a través de Amazon. Esto no era realmente así, promocionábamos a través de Amazon algunos de nuestros inmuebles, pero el proceso seguía siendo un proceso offline, ¿no? Con la situación que estamos viviendo a día de hoy, parece que cobra bastante sentido el ir o el poder ir a un modelo de negocio como ese, ¿no? Al llegar a estar un día de verdad en un marketplace en el que todo nuestro proceso de comercialización pueda ser realmente un proceso de comercialización online. Mi pregunta es, ¿cómo de lejos lo veis? Por un lado, ¿cómo de cerca estamos a llegar a vender un inmueble 100% online? Dado que esto implica la presencia de otros actores que no somos directamente nosotros, pues véase una notaría, un proceso de prescripción hipotecaria, lo que se os ocurra que va asociado a esto. ¿Creéis que estamos impulsando lo suficiente los cambios digitales en esos terceros actores para que nos proporcionen la experiencia online 100%? Y por último, ¿creéis que el usuario está lo suficientemente maduro o estamos en el mismo nivel de madurez para llegar a un proceso como este? Muchas gracias. Vale, yo aquí me gustaría contestarte, Nieves, hola. Preguntabas que cómo está de lejos. Nosotros, yo te lo digo, viviéndolo en primera persona, en CBRE ya tenemos una herramienta en la que hemos cerrado reservas online con el cliente. O sea, nosotros, totalmente, el cliente podría reservar desde su casa sin visitarnos a nosotros. Sí, en la web tenemos en realidad virtual las viviendas y hemos tenido casos en el extranjero que lo han hecho. De hecho, ahora hemos pasado de la reserva online a las oficinas de Shanghái, que se están recuperando lentamente y van a empezar a utilizarla para vender viviendas que tenemos nosotros aquí en Madrid para inversores.
llega hasta la reserva, pero todo el proceso es de una misma plataforma. Entonces, ¿cómo lo vemos de lejos? Nosotros ya lo tenemos y es una realidad. Que lo hagas ya con la parte notarial, etcétera, hasta ahí no hemos llegado, pero en esta primera fase de reserva en CBR lo hacemos. ¿Y el usuario cómo lo está haciendo? Bueno, pues vemos hemos tenido diferentes tipos de experiencia. Ha habido clientes que sí necesitan ir a verte, que quieren tocarte, que quieren ver el plano y que luego han tomado la decisión desde su casa el fin de semana porque se la han querido pensar mejor, pero ha habido otros que han comprado una segunda residencia como inversión sin habernos visto. Pero ya te digo, ¿no? También los usuarios ahora se están acostumbrando a comprar online cuando antes no lo hacían, se están bajando aplicaciones de los bancos y no van a los cajeros y utilizan a pagar con el móvil. Es decir, ahora lo que antes era una opción en muchas partes de nuestra vida, ahora es una obligación. Entonces, bueno, nosotros podemos contar con este tipo de herramientas y no está lejos y el usuario se acostumbrará. Yo, si me permitís, en línea con la pregunta, gracias Nieves, y con lo que ha comentado Tomás, como decía Nieves, hay prescriptores complementarios en el proceso de transacción a los que desde el sector inmobiliario yo creo que les estamos simplemente y directamente moviendo, con lo cual, bueno, pues notarios y registradores están ya trabajando no solo a través de Alastria con todo el tema blockchain, sino a través de otras iniciativas para efectivamente ver cómo hacer todo el transaccional de manera digital. Y en la parte del time to market del cliente, pues como decía Tomás, lo que hay que ofrecerle al cliente es una experiencia omnicanal. Estamos cada vez más y esta situación de COVID nos ha obligado a todos a acercarnos más al modelo de compra online y, de hecho, no sé si habéis tenido oportunidad, yo he leído estos días a Dimas Jimeno, antiguo presidente del Corte Inglés y experto en retail, que comentaba que de diferentes estudios lo que se está anticipando es que la penetración del e-commerce en España y en el resto de Europa se está acelerando y lo que estaba previsto para los próximos 10-15 años es sin duda algo que va a pasar en los próximos 5. Así que sí o sí en los próximos 5 años todos vamos a tener que ofrecer a nuestros clientes esta experiencia omnicanal en la que él decida si visita, si no visita, si compra online, si hace todo el proceso transaccional online o parte de él, o qué parte hace online y qué parte, como decía también Tomás, quiere tocar y quiere visitar, y lo que tenemos que estar las compañías es preparadas para ofrecer ese servicio. Y yo creo que está mucho más cerca de lo que pensamos o de lo que podíamos pensar hace 6 semanas ya. Y yo creo que estamos mucho más cerca. O sea, que vamos a empezar a ver muchas más iniciativas como la que comentaba Tomás, de reservas, y muchas más iniciativas en las que por lo menos una parte del proceso transaccional se puede hacer online y en el corto plazo seguramente todo. Sí. También es cierto que no es posiblemente un modelo que encaje con toda la tipología de cliente, pero como decía, yo creo que el objetivo de las compañías es dar un servicio 360 y el que lo quiere hacer 100% online, que tengamos la capacidad de proveer, y el que lo quiere hacer mix, que también, y el que lo quiere hacer offline y mantener el modelo tradicional, pues por supuesto que ahí tenemos que estar y ese es el reto. Tener la capacidad de responder a todas las necesidades con un perfil de cliente como el que tenemos ahora, pues cada vez más digital. Yo, si me permitís hacer aquí una puntualización, creo que lo importante de esto es el cambio en el comportamiento del usuario. La tecnología está y ha estado desde hace mucho tiempo. Hace varios años que hay varias compañías que están desarrollando tecnologías para poder trabajar con todo este tipo de cosas. Aparte pues, de CBRE, pues hay otras muchas que también han estado haciendo este tipo de soluciones. Pero creo que lo que ha cambiado ahora es la forma en la que la gente percibe la tecnología. Creo que ese ha sido el principal cambio. Mi padre, el año que yo me casé, que ya hace unos cuantos años, ¿vale? Tengo un niño de 13 años, o sea que imaginaos si hace ya unos cuantos años, mi padre ya se compró entonces un coche nuevo recogido en un concesionario a través de Internet.
¿vale? Yo en ese momento era mucho más internet escéptico que él, con lo cual la tecnología existe y existe desde hace mucho tiempo. El problema es que la gente no estaba habituada y una situación como esta ha hecho cambiar a las personas la forma en la que percibimos la tecnología y cómo nos relacionamos. En este caso ha sido la fuerza, pero es el comportamiento más que la tecnología, porque la tecnología nos permite hacer muchísimas más cosas de las que hacemos en la actualidad, ¿no? Una de las cuestiones que estáis trabajando ahora y estáis valorando era la necesidad de que todos nos adaptemos a esto, ¿no? Estamos, digamos, viviendo una situación como un poco challenge, ¿no? Una situación un poco límite para todos nosotros y estamos poniendo casi como un espejo delante de cada una de las compañías y estamos midiendo nuestra capacidad de digitalización o nuestra capacidad de interactuar en un entorno que no es el puramente físico. ¿Creéis que todo esto a partir de ahora va a cambiar y va a tener digamos, una componente a la hora de elegir nuestros partners en las obras o en la comercialización? ¿Vamos a exigir un determinado desempeño tecnológico a nuestros clientes o a la gente con la que colaboramos? No sé si, Óscar, nos podrías echar una mano con esto. Sí, yo creo que al final todo lo que esté relacionado con el negocio tiene que seguir una estrategia y la elección de los acompañantes. Hay una frase de Jim Collins que dice que si subes a un autobús a la gente adecuada y la sientas en los asientos adecuados, vas a llegar al destino correcto, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esta reflexión, pues al final cuando tu estrategia es digitalizarte o cuando tu estrategia es la calidad del dato, como es en el caso de Tinsa, que busca la calidad del dato, no solo el volumen, que también lo tiene por todo el trabajo que hace de campo, toda su red técnica, la calidad del dato es importante, pero es importante gente que te ayude a explotarlo y tener esa estrategia que te ayude a elegir quiénes son los mejores compañeros de viaje, ¿no? Y eso es una de las cosas importantes. Y luego, como Tinsa, como partner, también está intentando pues, poner a la disposición del cliente esa realidad, esos datos, esos insights que casi lo puede hacer en tiempo real y que los monitorizamos a distancia en cualquier mercado, y tratarlos de que si nuestros compañeros de viaje necesitan esa información o necesitan valoraciones automatizadas para que en tiempo real puedan ver los riesgos de los que hablaba Tomás antes, y que a través de algoritmos de inteligencia artificial pues podamos desarrollar modelos de proyección a futuro para tomar mejores decisiones, pues al final eso nos convierte también en un buen partner para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Sí, quería comentar. Simplemente, yo creo que bueno, en nuestro caso en CBR, nuestro equipo lo que se trata es de desarrollar soluciones digitales, por tanto, todos nuestros proveedores son muy digitales, entonces sí, necesitamos estos proveedores digitales, como bien decías, Carlos. Pero mira, aquí te pongo un ejemplo. Javier puede ser un proveedor nuestro por Carto, porque nos ayuda a tener más consistencia en nuestros datos, para internamente nosotros desarrollar nuevas herramientas como pueden ser Location Intelligence, Forecast dentro de la casa, Discovery, etcétera, para luego irnos a otra persona que tenemos aquí, que es Rosario en Sareb, y presentarle servicios a diferentes equipos internamente, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, yo como proveedor, creo que el cliente nos valora muchísimo más. Es decir, el ejemplo que he puesto antes, si tuviéramos una promoción de obra nueva, evidentemente el cliente va a valorar mucho más si tienes ya una reserva online implementada como comercializador o no la tienes, ¿no? O si has tomado diferentes medidas en cuanto al tratamiento de datos para una eficiencia y más rapidez a la hora de darle soluciones e informes, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como proveedor estamos viendo que el cliente nos está recibiendo con los brazos muy, muy abiertos. Pues bueno. Solamente por comentar un poco, o sea, me refiero, quizá algo que es muy obvio, pero viene una crisis que todos vemos muy fuerte, ¿no? Eso significa que vamos a tener que optimizar cualquier proceso y exprimirlo al máximo posible. Y solo aquellas empresas que son capaces de trabajar con un nivel de excelencia en la operación, exprimiendo hasta lo máximo posible los márgenes para conseguir sacarle mayor partido a esas operaciones, conseguirán sobrevivir.
Pues va a ser básicamente una cuestión de eso. Y en ese sentido, las empresas que son tecnológicas, que trabajan con tecnología, son más eficientes que las empresas que no lo hacen. Entonces, con lo cual, no es una cuestión de si creemos que va a haber, vamos a trabajar con partners tecnológicos o no. Es que aquellos que no lo hagan no van a tener una posibilidad de... La competitividad en el futuro va a ser una cuestión de eficiencia y la tecnología proporciona esa eficiencia. Y aquel que no lo tenga, pues no es tanto insisto, no es tanto una decisión, es que es una necesidad para asegurar que tus proveedores, que tus partners, que tus socios en todos estos trabajos están funcionando de la manera más óptima posible. Y eso es a través de la tecnología. Yo, si me permitís, porque ya habéis dicho todo, simplemente recordar, y además lo has comentado tú también, Carlos, al principio de hablar de transformación digital, todos nos enfocábamos y poníamos la fuerza en qué tecnología tengo que adquirir, qué tecnología necesito o cómo tengo que incorporar tecnología a... Ay, disculpadme, decía que cómo tengo que incorporar esa tecnología a mis procesos y a mi organización. Y lo hemos comentado esta mañana, la tecnología lleva ya mucho tiempo estando ahí, la tecnología, y también se ha dicho y lo decimos muy a menudo, no es un fin en sí mismo, es un medio que, como decía ahora Javier y comentábamos antes, lo que tiene que hacer es eficientar al máximo los procesos, con lo cual es que en este momento esa tecnología bien adaptada y adoptada en la organización, lo que es una ventaja competitiva sin duda. Así que no se me ocurre un área de la organización en la que no haya componente tecnológico y esto pues lo acaba de decir Javier y estoy de acuerdo, o sea, pivota o muere. No se trata, en este momento no se trata de inventar nada, se trata de utilizar lo que tenemos, que es mucho, y utilizarlo adecuadamente, que esta es la segunda parte y en la que quizá después del shock de vámonos todos a teletrabajar, pues nos hemos dado cuenta que el shock es afortunadamente más pequeño porque tenemos la capacidad de mantener los procesos productivos de las organizaciones desde casa y creo que en algún momento se comentó incluso ayer cuando hablábamos de esta sesión, hoy estamos manteniendo esta reunión aquí, telemática, y no pasa nada y tenemos una audiencia estupenda escuchándonos y pudiendo también desde sus casas o desde sus nuevas oficinas asistir y atender. Y esto, pues hace unos meses era impensable y en línea con esto, pues ¿qué va a pasar con los viajes de trabajo? Pero es que estas herramientas ya estaban aquí. Era una cuestión de empezar a usarlas de forma masiva y empezar a convencernos de que el uso alternativo a la presencia funciona, con lo cual sin tecnología evidentemente no vamos a competir y lo que tenemos que hacer es adaptar las soluciones que mejor apliquen a cada compañía, que no todas valen tampoco para todas las organizaciones y como decía Javier, pues ese control de una reforma, de una obra, pues también requiere cierta transformación digital y cierta adecuación de la tecnología que ya existe para que el cliente esté satisfecho. Y ahí es donde tenemos el reto. Desde luego, si no tenemos partners muy tecnológicos, no vamos a poder competir. Estoy totalmente de acuerdo con... Totalmente. Hay una cuestión de la que comentas ahora y yo creo que es más extendido. Recuerdo hace 3 años en el aniversario de Prinex que yo participé y estuve y comenté que había 2 tipos de empresas, las que se iban a transformar y las que iban a cerrar. Alberto, el bueno de Alberto Fernández Aler, que estará por ahí viéndonos, ¿no? Siempre que me ve me lo recuerda y dice, macho, eres un terrorista. Y digo, no es que sea un terrorista, pero es que en una situación como la actual se ve que hay muchas empresas que estaban preparadas tecnológicamente para afrontar una situación como la actual y están sobreponiéndose muchísimo mejor a esta situación, ¿no? Con lo cual, pues digamos, esto ha hecho también ponernos un poco el espejo. Tenemos también conectado a Jorge Valero, ¿vale? De Adidas Homes, que nos quería hacer también alguna pregunta. Si os pido, porque vamos un poco justos de tiempo, si podemos ser un pelín más concisos, os lo agradecería un montón a todos. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, tío? Fenomenal. Muy buenos Gracias días. por invitarnos. Bienvenido. Gracias. Pues coincido con el diagnóstico. Yo creo que habéis hecho un repaso general a todos aquellos nichos de oportunidades donde realmente se pueden afrontar verdaderos
cambios en un mercado inmobiliario. Y me gustaría centrarme en esos tres como una pequeña reflexión que acabe en una pregunta para que podáis contestar de una forma muy ágil, como has comentado, Carlos. Por un lado, en visitas, comercialización, atención al cliente, está claro que la tecnología ha de disrumpir por completo ese área. Nosotros ya tenemos live con tours virtuales que funcionan fenomenal y hay un montón de tecnologías como de acceso sin llave, VR, que pueden realmente hacer que desde tu casa puedas conectar con esa vivienda de cualquier tipo. Por otro lado, la construcción, el rearranque de obras o las licencias va a llevar un proceso de monitorización súper exigente para controlar plazos, costes, tiempos, que va a poner sobre la mesa o va a hacer que destaquen esas empresas que ya están trabajando en esos proyectos. En la parte de marketing y clientes, esa presencia de marca que comentaba Rosario, creo que es totalmente acertada, acercarnos al cliente desde otro punto de vista y estar con un momento de presencia de marca va a ser tremendamente importante. Y todo eso, como además ha dicho Javier, desde el mundo de los datos, ¿no? Toda esta recopilación de data, análisis de data, y hay un montón de procesos de mandos de control que se van a poder generar y que van a ayudar a tomar decisiones desde un paradigma como no pasó en las anteriores crisis. Con todo y con esto, la digitalización yo creo que parece que es clave para afrontar estos momentos de crisis. ¿Creéis que va a ser decisoria y qué papel va a poder tener una startup dentro de este modelo? Y la segunda pregunta es, parece que la innovación solamente está en las grandes empresas, yo creo que está en todo el sector. ¿Qué recomendaciones le haríais a aquellas pymes, autónomos, para que puedan innovar en sus procesos, para que puedan ser más eficientes, para que puedan tener más touch points con los clientes, para que puedan disrumpir en este nuevo mercado inmobiliario que seguramente se abra en los próximos meses? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues yo creo que por la primera, Javier de Carto nos podría ilustrar, ¿no? Bueno, la parte de, digamos, de relación y el uso con las, digamos, de trabajo con startups, pues bueno, yo creo que es un poco seguir la misma onda, ¿no, Jorge? O sea, es decir, aquellas empresas que sepan ver, digamos, la innovación y adaptarla y utilizarla, pues volvemos a lo de siempre, serán más eficientes y por tanto tendrán mayor viabilidad y mayor posibilidad de superar esta situación. Eso está claro. Ahora bien, yo creo que el modelo, digamos, de interacción, y esto es quizá más hacia el mundo de las startups, va a cambiar. Aquellos proyectos de innovación, donde, bueno, invertimos y veremos cuáles son los resultados, pues posiblemente se van a adaptar mucho, ¿no? Entonces vamos a trabajar un modelo mucho más digamos, de retorno de la inversión directamente, o sea, de coinversión prácticamente. Es decir, si una startup tiene un proceso, tiene una tecnología, tiene una manera que puede producir una eficiencia en esa compañía y producir un ahorro de costes o un aumento de beneficios, posiblemente veremos más, digamos, más tipos de contratos donde compartiremos esos beneficios que produce la tecnología. Es decir, va a haber menos salto al vacío, más saltos de fe en el valor de la innovación y más, digamos, metodologías de trabajo conjunto donde el valor de la innovación será compartido entre la startup y la empresa, digamos, que la estoy utilizando. Ese es desde mi punto de vista. Además, las startups, al fin y al cabo, son las que están, digamos, al frente de la innovación en muchas áreas. Significa que no sabemos cómo va a ser el mundo que viene, pero las startups lo que hacen muchas veces es precisamente probar muchas posibilidades y algunas de ellas dan con el clavo y cambian totalmente la manera que tenemos, la manera de hacer una operación. Aquellas empresas que son capaces, como digo, de subirse a ese barco, pues tendrán una mayor posibilidad. Las que lo hagan de forma eficiente, pues todavía más. Pero Javier, una pregunta. ¿Tú no crees que ahora las startups también se van a ver afectadas por este impacto? Es decir, yo vengo diciendo hace tiempo que creo que hay como una proliferación muy grande de PropTech en el ecosistema español y yo creo que ahora en estos momentos de crisis donde realmente se va a ver el valor que aporta una startup o no. Es decir, yo creo que van a desaparecer muchas. Y a veces lo digo, que suena un poco, pero para que lo entendamos todos, a veces pues vendemos mucho humo, que no es así, pero vendemos mucho humo y ahora en cuanto se da el humo se ve quién está vestido y quién está desnudo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora este es el momento de que unas valgan y que otras no. ¿Tú no crees que también les va a afectar a ellos ahora? Hombre, y masivamente. A ver, me refiero, cualquiera piensa que con una reducción de potencial que se está hablando de un 13 o un 15% del Producto Interior Bruto en España, pensar que las startups en España y en general en el mundo no se van a ver afectadas, pues no es realista, obviamente, se van a ver muy, muy afectadas. De base, ya lo que son, digamos, los canales de financiación ya están, no diría cerrados,
pero vamos, han disminuido enormemente. Las valoraciones de las startups también han bajado de una manera masiva. Esto básicamente responde pues digamos, las startups al final son maneras de gestionar también el riesgo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en una sociedad donde pues, muchas de las estrategias son muy conservadoras y eso se implica pues, no invertir en ideas más agresivas y más innovadoras. ¿No? Entonces, pues seguro que se van a ver afectadas y yo creo que aquellas startups que efectivamente son capaces de mostrar, como digo, un retorno a la inversión claro e incluso que pueden financiarse junto con sus clientes en base a los resultados que su tecnología produce, tienen muchas más posibilidades de subsistir que aquellas que prometen unos resultados a largo plazo o que no son medibles. ¿Vale? Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar, pues eso, una lucha pues, en startups mucho más dura que en otros, pero como pues, es el reto que tenemos toda la sociedad. Obviamente va a haber mucha destrucción del sector y también habrá mucha creación. En momentos como estos también es donde surgen, digamos, startups con modelos más claros y con retornos más importantes porque no se puede, digamos, estar jugando, digamos. Yo creo que hay, si me permitís, un factor, un denominador común con respecto a la gran empresa, que es que al final el secreto o la forma de adaptarse es medir, o sea, fundamentalmente, y luego aligerar producto. Al final, a lo mejor has sido muy ambicioso en tu planificación o en tu estrategia porque estabas en una realidad y ahora la realidad es otra y en esa adaptación que decía Javier, pues yo creo que está el ser capaz de reducir ese mínimo producto viable o ese pivotar en reducir tu producto y medir muy bien lo que estás haciendo. Como de la parte de startups habéis hablado todos, voy a contestar yo, si os parece, a Jorge, mi punto de vista en la parte de las pymes, ¿no? En esa parte que decía de cómo adaptarse rápidamente y el verbo es ese, adapta y adopta. La tecnología está ahí, lo que primero hay que hacer es revisar las organizaciones, revisar los procesos y a partir de tener claros esos procesos, ver en qué punto del proceso la tecnología que ya tenemos disponible puede entrar para hacerlo más operativo y más eficiente. Yo creo que el reto de la pyme no está en reinventarse, sino que está en aprovechar y optimizar las herramientas que hay en el mercado para que sus procesos que tradicionalmente les funcionaban sigan funcionando de una manera en la que el mercado está demandando en este momento. Pero no es tanto un ejercicio de reinvención como un ejercicio de replanteamiento de qué estoy haciendo, cómo lo hago, cómo me relaciono con mis proveedores, cómo me relaciono con mis clientes, cómo me relaciono con el mercado. Y cuando respondo a estas preguntas veo de todo el espectro tecnológico que tengo a mi disposición qué adapto mejor y que empiezo a implementar. Y hay una cosa muy buena, y lo comentaba Carlos al principio de la sesión, es que hemos empezado como el meme, a golpes, a empujones, ya está. Entonces, con esto lo bueno es que le hemos perdido el miedo y ahora solo hay que ir testando lo que cada vez sea más eficiente en cada una de las organizaciones. Y ahí las pymes tienen una ventaja frente a las grandes corporaciones, es que su capacidad de decisión y de migración y de movimiento es más rápida, con lo cual si algo no te encaja y no encaja adecuadamente, o bien lo adaptas o bien buscas lo siguiente. Hay veces que las corporaciones en ese sentido pues son un poco más lentas en esos procesos de adaptación, ¿no? Pero yo creo que para las pymes realmente es una oportunidad y Javier, espero que tu constructor esté escuchando esta charla hoy porque tiene que salir a bichear al mercado y ver que hay maneras fantásticas de poderse relacionar contigo y solucionarte los problemas de tu reforma, porque las hay. O sea, que es una cuestión de cambiar el mindset y aprovechar lo que hay en este momento en el mercado. Sí, totalmente. Y en relación con lo que comentabas ahora, Rosario, yo os pido ya, es la última pregunta, por lo que os voy a pedir como en la radio o en el fútbol, ¿no? En minuto y resultado. A colación de lo que estabas diciendo tú ahora, Rosario, de oye, estos cambios, más adaptaciones y cambios radicales, yo sí que os quería preguntar si creéis que es posible, va a ser posible permanecer en el mercado sin una transformación tecnológica profunda, ya sea como consecuencia del COVID o como consecuencia de la situación, digamos, de la evolución que ya veníamos experimentando en los 2-3 últimos años, ya de mucha más
intensidad a la hora de acometer este tipo de transformación digital. ¿Creéis que es posible permanecer en el mercado sin una transformación digital profunda en cada una de las compañías? Óscar. Yo, si queréis, en línea, además, cerrando un poco el círculo con lo que habría en la primera pregunta, con las primeras preguntas, que es un poco la constancia más que la profundidad. Al final, yo creo que hay que dar un primer paso. Cualquier empresa en la situación que esté tiene que empezar por algo, ¿no? Y normalmente estas transformaciones que están más apalancadas en la tecnología suelen surgir de departamentos de tecnología, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Nosotros en la compañía hemos conseguido unir mucho más el negocio con la tecnología, que eso ha sido una fase posterior de madurez de ese proceso de transformación. Y yo creo que eso, que más que profundo, tiene que ser constante, ¿no? Y de pequeños pasos. Y luego hay otra parte que no hemos hablado durante esta mesa y que creo que es importante que en estos días ha salido mucho más a la luz, que es el tema social, ¿no? Que más allá de orientarnos al cliente, también tenemos que ver un poco más allá, ¿no? Está ahí en tela de juicio el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad social corporativa y tal, que son factores que añaden una variable más a esa ecuación de transformación integral, vamos a decir, que está la transformación digital, la transformación cultural de la propia compañía, pero también esa variable social que yo creo que es importante. Y por cerrar esto, hay otra cita de Jim Collins que he leído esta última semana bastante para prepararme un poco este evento, que dice que el desafío de las empresas no es construir una empresa que pueda perdurar, sino una que lo merezca, ¿no? Entonces, en esa línea, pues tenemos que ser capaces tanto de cuidar nuestro crecimiento interno como el valor que estamos ofreciendo al cliente. Y ya no sé, al final la profundidad no se consigue de un día para otro, se consigue pues con pequeños pasos y con constancia, que es un poco lo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias, Óscar. Y completamente lo que comentas, ¿no? De replantearnos, ¿no? De cuáles son las prioridades y cómo como compañías podemos retornar a la sociedad todo aquello que estamos recibiendo y que hemos recibido, ¿no? Tomás. Sí, bueno, ya que estamos... Minuto y resultado. Sí, minuto y resultado, ya que estamos con cita, una de Henry Ford que dice que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Es decir, lo que antes era una opción, ahora va a ser una obligación. Hay que saber, ahora estamos en llamas, el edificio está en llamas, por así decirlo. Una vez que todo esto pase, hay que saber leer, hay que saber cuáles son estos nuevos cambios que tenemos, estas nuevas necesidades de nuestros clientes y a partir de ahí nutrirse de todo tipo de soluciones y herramientas digitales. Genial, fantástico. Gracias, Tomás. Javier. Bueno, yo aquí poco más. Mucho ánimo a todos. Como estáis diciendo, esto está siendo una transformación, o sea, más express nunca nos lo podíamos haber imaginado. Creo que esto tiene sus ventajas, tiene sus retos, sin duda, y mucho ánimo a todos en este proceso. Vienen curvas y entre todos yo creo que saldremos de ello. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias, Javier. Rosario. Pues lo mismo, un poco por terminar, sí que es importante tener en cuenta también una cita, ¿no? Que toda estrategia sin una buena ejecución no vale para nada, con lo cual tampoco tenemos en este momento que ponernos muy nerviosos y hacer un replanteamiento absoluto de todo lo que hacemos, porque si las empresas venían funcionando es porque hacían cosas bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado nos permite hacer cosas mejor y que nos lo permite, porque la situación sobrevenida es esta, hacerlas más rápidas de lo que pensábamos, con lo cual yo creo que la agilidad y la rapidez son dos de las variables que van a ser muy importantes en los próximos meses. Y coincido completamente con Óscar. Las marcas y las organizaciones tienen que tener esa presencia y esa presencia es poner en valor lo que aportas no solo a los clientes, sino a todos tus stakeholders. Es decir, todas las organizaciones tienen una capacidad de ser socialmente responsables de alguna manera y lo que hay que explorar es en ese 360 que hagamos de la organización, como decía, y en qué manera podemos ser socialmente responsables y podemos dejar en el cliente, en el consumidor y en el resto de stakeholders, proveedores, accionistas, impronta, porque esto es lo que nos va a hacer perdurables, que es el objetivo al final. Pues chicos, muchísimas gracias a todos. Yo creo que bueno, pues hemos tocado todos
todos los palillos, ¿no? Y todas las palancas que teníamos sobre la mesa. Yo lo que apelo, si bien he empezado, como os decía, pues de una forma de, pues, siendo realistas con la situación actual que estamos viviendo, y evidentemente no es ser pues excesivamente optimista diciendo que no va a pasar nada. La situación que tenemos sobre la mesa es bastante complicada, pero sí que creo que estamos en el sector en una situación muchísimo más fuerte que la que estábamos en el año 2008. Creo que también tenemos muchísimas herramientas y sobre todo desde el punto de vista de la tecnología para poder acometer estos cambios y estas transformaciones y ser unas compañías mucho más eficientes. Ver la tecnología como un medio y no como un fin creo que también es muy importante para conseguir los objetivos. Y nada, creo que como sociedad y como país estamos perfectamente capacitados y lo hemos demostrado a lo largo de la historia para salir de esto y de muchas más cosas, no sin sufrimiento, no sin trabajo, pero sí con ganas y con orgullo de hacer el trabajo bien hecho. Eloy, no sé si quieres comentar y cerrar, pero por nuestra parte muchísimas gracias a todos. Gracias. Hola, de nuevo, buenos días. Muchas gracias por este interesantísimo de verdad coloquio. Tenemos muchísimos titulares si quisiéramos sacarlos. Sí que hay preguntas de los espectadores y me gustaría trasladaros alguna. He tratado de resumir agrupándolas por temáticas y hay una que se repite muchísimo. Y aunque habéis hablado de ello, lo pongo sobre la mesa otra vez por el hecho de que se repite. Hay muchas empresas de tamaño pequeño, autónomos, interesadísimas en realmente adoptar estrategias de transformación tecnológica, pero que se encuentran con dificultades incluso en las fases primeras del proceso. Es decir, cómo acceder a los proveedores de soluciones tecnológicas, de servicios tecnológicos, cómo saber si son solventes o no son solventes, cómo en definitiva encontrar soluciones adaptadas incluso económicamente, en costes, a un tamaño de compañía que no es ni mucho menos el de una gran promotora o el de una gran consultora inmobiliaria, ¿no? Y sabéis que el tejido inmobiliario en España, pero en todos los países, es enormemente atomizado y hay muchas empresas de tamaño muy reducido. No sé si queréis añadir algo a este respecto. Yo aquí, si queréis, por alusiones, porque me toca más o menos de cerca, ¿vale? Y aquí hablo, digamos, me pongo el gorro más corporativo. Yo, la recomendación y lo que hemos estado viendo en multitud, evidentemente, pues no todo el mundo es y bueno, pues como está Jorge aquí, no todo el mundo es una EDAS, no todo el mundo es un Via Célere, no todo el mundo es un Neynor, ¿no? Es decir, que hay, pues, unos tamaños pues muchísimo más contenidos y que evidentemente necesitan ser muchísimo más eficientes. Aquí lo recomendable pues es trabajar siempre de la mano de partners. Estos partners para todas las grandes compañías tecnológicas van a estar certificados dentro de las propias páginas de cada una de estas compañías. Pues vais a tener listados de cuáles son estos partners certificados y en qué áreas están certificados y para qué tipo de trabajos, ¿vale? Nosotros en la nuestra concretamente dentro de Google, pues tienes la parte de partners especializados en Google Maps, partners especializados en Google Cloud, partners especializados en Google Ads, ¿vale? Cada una de estas áreas está montada ahí. Y yo creo que más que lo principal de todo esto es que haya un senior sponsor, haya alguien con capacidad de mando dentro de la compañía, con galones y con capacidad de tomar decisiones, que sea el que sponsorice esta transformación digital y el que lo dirija, ¿vale? Esto no puede ser una transformación que dentro de un departamento de la compañía se diga, oye, queremos transformarnos, sino que tiene que ser directamente el dueño, el consejero delegado, el presidente, el director general, que coja las riendas de todo esto y diga, a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera, porque si no es imposible. O sea, si no tenemos a toda la compañía que esté en el mismo barco y avance en el mismo sentido, no es una cuestión de que pequeños departamentos de cada una de las compañías sean los que avancen. Y evidentemente pues tenemos que empezar pues por pequeños cambios. Esos pequeños cambios no puedes cambiar una estructura de una organización que, como además decía antes Rosario, que estén trabajando durante 15, 20 años, hayan trabajado de una determinada manera y ponerles a cambiar de una forma distinta. Evidentemente requiere esfuerzos y estos esfuerzos hay que acometerlos y cuesta trabajo empezar a trabajar. Cuesta trabajo empezar a meter todas las reuniones que tienes por las minutas de lo que se ha hablado en la reunión y procedimentarlo y meterlo en un CRM y que todo el mundo sepa lo que han hecho unos y otros y medir
pues las llamadas, medir las visitas, medir las reuniones que tengamos. Evidentemente, pues cuesta trabajo, pero también tenemos que tener en cuenta que es un trabajo que al final nos va a hacer ser más eficientes y sobre todo que tenga que ser una cultura permanente a toda la compañía. No sé si alguno de mis compañeros de mesa quieren añadir algo, pero creo que es un planteamiento general. Un tip muy rápido, si me permitís. A veces las propias compañías, las pequeñas empresas, se enfrentan al reto de que esa persona que han elegido, como bien tú decías, como sponsor de un proyecto de transformación o como líder, cuando la empresa es muy pequeña, pues a lo mejor el cambio cultural es sencillo, porque a lo mejor hablamos de una empresa de 10, 15 trabajadores o cosas así más pequeñas. Cuando no sabes qué hacer, hay que invertir en formación, hay que intentar buscar. Hoy en Internet hay un montón de información que te puede ayudar a entender qué es lo que necesitas. Y luego, una cosa que a mí me ha ayudado personalmente en la vida es hablar con la gente. O sea, que no os pongáis barreras o que no se pongan barreras de que pueden hablar. O sea, por LinkedIn hoy en día puedes preguntarle a casi cualquier persona que esté a tu alcance para que te asesore o para que te aconseje o para vencer esa primera barrera que yo creo que es la que más miedo da. No sé si eso puede llegar a ayudar. Muchas gracias, Óscar. Yo creo que has dado también una clave importante de este momento, que es la colaboración, ¿no? La cooperación, más que la competencia en sentido estricto. También otra pregunta que me interesa trasladaros, entre todas las que han llegado, varias de ellas tienen que ver con el proceso de transformación digital de la transacción, del proceso de transacción. Y algunos espectadores preguntan hasta qué punto tiene que potenciarse la marca dentro de las compañías inmobiliarias, agencias, promotoras, consultoras, como garantía de confianza de que esa digitalización de la transacción pues no te vas a llevar ninguna sorpresa, ¿no? Como ha pasado en experiencias anteriores con el mundo del retail o con el mundo de la banca, por mencionar dos sectores muy digitalizados, ¿no? En un proceso de transacción digital, sin duda, la credibilidad y la solvencia y la coherencia de la marca son valores críticos. Si pretendemos que un cliente nos acompañe en todo el proceso de visita, en todo el proceso de formalización de un contrato y formalización de una compraventa finalmente, sin duda van a querer cada vez más, y es lógico, y yo como consumidora lo hago, no solo estar muy bien informada de a quién estoy comprando, cómo es ese proceso de compra, cómo de transparente es ese proceso y qué garantías me da, sino fundamentalmente qué marca hay detrás, qué solvencia acredita esa marca, qué coherencia, qué credibilidad entre lo que me enseña y lo que el mercado cuenta de ella y cómo esa marca se comporta en el mercado hay, con lo cual es crítico, es diferencial. El valor de una marca hoy en día es absolutamente diferencial y bueno, pues que se lo digan a las grandes marcas que pelean todos los años por estar en el top 10 y que, como sabemos, hace 15 años no había ninguna tecnológica y hoy en día las tecnológicas lideran ese ranking, o que le pregunten a nuestros dos grandes bancos, a BBVA y Santander, cuánto hacen por posicionar la marca todos los años, o que le pregunten al grupo Inditex cuánto hace por posicionar la marca todos los años. Si esto se produce en cualquier sector, hablemos de automoción o hablemos de cualquier otro sector, hablemos del sector de la salud, es que hablemos del que hablemos de la tecnología. En todos los sectores hay líderes que han conseguido posicionar sus marcas, pero no solo como una estrategia pura y dura de posicionamiento de marcas, sino con todos los valores y los atributos y el desempeño que en coherencia con esa marca estamos ofertando y dando al cliente. No es solo hacer marca, es hacer marca. Creo que alguien habló de la palabra excelencia, pues me quedo con eso, con que marca porque nuestros desempeños son excelentes y porque nuestra oferta de valor añadido es excelente y es diferencial frente a la competencia. Y eso es un trabajo de toda la compañía, no es de un área, es de toda la compañía. Me gustaría añadir también un tema un poquito diferente, y es básicamente que quizás este es algo que se confunde. La tecnología también nos permite crear confianza de formas que no eran posibles de otra forma. Sin duda hay que invertir en la marca y en esa confianza que crea, pero pongámonos, por ejemplo, en el hecho de un alquiler. Tengamos ahora un alquiler que va a tener que ser, como decíamos, virtual.
¿no? ¿Vale? Básicamente tienes que mostrarlo y llega el momento de, vale, voy a tener que ir allí ya y ya voy a coger la casa y voy a tener que hacer el pago de la fianza, etcétera, y demás. Claro, pues ahora tenemos ya tecnología que nos permite hacer transferencias inmediatas, ¿no? No hay que pasar por espera, hazme tú primero la transferencia, pero todavía no he visto la casa. Entonces, ¿quién cede primero? ¿Es porque yo confío más en la agencia o porque tengo que confiar en el consumidor? No, podemos hacerlo ya directamente en el momento de la entrega de llaves, puede haber una transferencia inmediata. No todos los bancos en este país todavía proporcionan transferencias inmediatas. Se tendrán que poner las pilas al respecto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la tecnología nos puede permitir digitalizar procesos y generar confianza siendo la propia tecnología la que los posibilita. No tengo por qué fiarme en que esta agencia me va a entregar las llaves. Es que no voy a pagar hasta que no tenga las llaves y él no va a tener la confianza de que no me entrega las llaves hasta el momento en que no recibe esa transferencia. Eso es un ejemplo. Pero de esos hay miles. Hacer una mudanza. Una mudanza ahora mismo posiblemente se tiene que pagar con una tarjeta igual que te pagabas con un datáfono que lleva el hombre directamente en su camión cuando termina la mudanza, ¿no? Son ese tipo de cosas que a veces nos planteamos que la tecnología ahora posibilitan transacciones muchísimo más seguras desde el punto de vista de que no requiere de me tengo que fiar de ti, sino que podemos comprobarlas en el momento, ¿no? Y eso yo creo que en este momento que vemos, por suerte, ya existen muchas de estas soluciones y van a permitir digitalizar estos procesos sin necesariamente tener que solamente confiar en la marca. Muchas gracias, Javier. Vamos adquiriendo ya el hábito de pasarnos 15 minutos de la hora. De momento nos hemos pasado 12, de manera que no vamos mal. Queda tiempo para una última pregunta, también agrupando varias que nos han llegado, pero la verbalizo en palabras de Yolanda Durán, de Brains RE. ¿Hasta qué punto los compradores no van o no vamos a volver a las viejas costumbres del anuncio, visita, contrato temporal, de principio a fin? ¿Creéis que seguirá produciéndose? Entiendo que sí, pero que habrá una mezcla de distintos compradores con distintos perfiles más o menos digitales. Bueno, yo creo que ahora mismo existen variables externas que nos impiden realizar nuestro trabajo como actualmente lo hacíamos. Y creo que cuando llegue el momento de que sí podamos hacerlo, nos vamos a quedar con mucho que hemos ganado que nos está dando la digitalización. Ayer incluso comentábamos que oye, pues ya no se hacen tantísimos viajes y ya se hacen muchísimas más reuniones vía online, es decir, que ya no lo vemos necesario viajar. Entonces, ¿llegará el momento de la visita? Pues sí, se le dará. Es como decíamos antes, también decía Rosario, que tiene que ser omnicanal. Oye, tú al cliente en cada canal le tienes que dar la posibilidad de que o todo sea digital o que también tenga la opción de poder hacerlo físicamente. Entonces ahí va a estar la diferencia entre unos competidores y otros, en el que tú dentro de cada canal puedas ofrecerle esas dos opciones. Pues Carlos, si te parece, vamos a ir concluyendo. Perfecto. Yo únicamente por puntualizar, por añadir más a esta última pregunta, sí que quisiera compartir con vosotros pues unos datos de un informe que ha hecho Ipsos sobre el comportamiento de los usuarios, ¿no? Evidentemente no había preguntas específicas, digamos que eran más generales sobre la situación actual y no hay específicas sobre el sector inmobiliario, pero para que os hagáis una idea, el 59% de las personas ha sufrido modificaciones en la relación con su médico a raíz del coronavirus. Gracias a todas estas plataformas de consultas con médicos vía telemática, etcétera, etcétera. El 25% cree que después de la situación de coronavirus actuará de una forma mucho más virtual, telemáticamente con su banco. El 41% dice que viajará menos, el 37% irá menos a bares y restaurantes, el 35% pagará menos en efectivo, el 25% comprará más online, el 20% trabajará más desde casa. Es decir, que hay un cambio radical en cuanto a los comportamientos del usuario y, evidentemente, el sector inmobiliario no va a ser una excepción. Creo que es una buena forma de terminar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y un lujo contar con profesionales de vuestra experiencia en la sesión de esta mañana. Y, como siempre digo, a todos los espectadores, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por su fidelidad, y os esperamos en el próximo encuentro que se va a celebrar pasado mañana, en esta ocasión a las 5 de la tarde. No me gustaría acabar
sin dar las gracias también a las compañías que están apoyando esta iniciativa, que son varias de ellas, y en especial esta mañana CBR de España por su colaboración en la organización de este encuentro. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo SIMAPRO Home Edition. Buenos días a todos. Gracias, hasta luego, buenos días.